lo dicho sobre el tema del ministro de Justicia. Félix Chero ha anunciado que el Ejecutivo quiere presentar este proyecto de ley para penalizar los delitos que cometan los menores desde los 16 años. En principio es desde los 18. Vamos a ver exactamente qué es lo que dice la ley sobre las sanciones a los menores de edad y nos enlazamos con Carolina Garcés Peralta, es representante de la Defensoría del Pueblo. Carolina, buenos días. Muy buenos días, Valerie. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. No sé si tiene un comentario sobre lo ocurrido con los periodistas el día de ayer para comenzar con este enlace, señora Carolina. Bueno, en realidad, desde la Defensoría del Pueblo, ya hace tiempo que hemos expresado nuestra preocupación por las afectaciones que tienen que ver con las personas, en especial vinculadas, como bien decías, al tema de la libertad de expresión, y cuando además tienen de información, además cuando hay situaciones vinculadas ya a afectación a la libertad individual, a la integridad, la cosa pues se agrava muchísimo más. Y es por eso que desde el inicio que tomamos conocimiento, la Defensoría del Pueblo, justamente en el ejercicio de sus funciones, tomó contacto con la policía, el Ministerio Público, se está investigando y obviamente ellos han estado investigando, nosotros en el marco de nuestras funciones supervisando y también con el canal correspondiente, ¿no? Y ahora seguimos obviamente en esa misma mirada en el marco de lo que es la protección de los derechos de las personas que tienen tan importante responsabilidad de la libertad de información y libertad de prensa, pero además también de la institucionalidad, ¿no? Que es un punto bien importante y por eso hay que estar vigilando. De hecho, el ex defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, el día de ayer se pronunció sobre el tema y fue muy duro con sus expresiones. Dijo: Quispe y el equipo, hablando de Elmer Valdivieso, el camarógrafo, no han sido retenidos, sino secuestrados, obligados a rectificarse para recuperar libertad. El secuestro duró horas porque el Ejecutivo no reaccionó inmediatamente y puso a disposición de la Policía Nacional el helicóptero y el helipuerto presidencial. Lo pregunta, claro, porque además hemos estado hablando de que ahora tienen estas posibilidades, estas facilidades desde la presidencia con el helipuerto que se ha construido recientemente. Recuerda también el ex defensor del pueblo que mañana hay consejo descentralizado en Cajamarca, es decir, hoy, y que a estas alturas ya deberían haber cientos de policías que podrían haber garantizado la seguridad de estos periodistas también. Yo creo que hay que pronunciarse con mucha fuerza. Ha sido realmente un ataque a la prensa, el mayor sin duda de los últimos años en nuestro país. Sí, y esa es una razón por la cual desde la Defensoría del Pueblo actualmente también se tiene, como antes, ahora más todavía, una mayor vigilancia en cumplimiento de nuestras funciones, porque se trata de personas y se trata también de una institucionalidad que hay que defender, y ni qué decir ustedes como representantes de los medios de comunicación, de podernos informar y poder estar atentos a defender a las personas y a la institucionalidad democrática. Entonces, se debe investigar. Este gobierno ha sido muy duro con la prensa, no solamente con los golpes que mencionaba yo antes, sino constantemente sin hablar y responder como la prensa exige a las autoridades y sobre todo pechando, ¿no? Muchas veces, si usted tiene la licencia o la licenciatura o la autoridad y de alguna forma hay una agresión constante, ¿no? Una violencia constante hacia la prensa. Ese es un debilitamiento que, claro, es muy fácil de lograr diciendo, bueno, miren, ellos nos atacan y mienten, ¿no? Este es un círculo vicioso. Exactamente, y es algo importante también tener en cuenta que incluso la comunidad internacional también está atenta y también ha venido llamando la atención para evitar que se sigan cometiendo situaciones que afecten a las personas que trabajan en todos los medios de comunicación y a la institucionalidad democrática, insisto, porque el rol que juega la prensa para poder informar y para poder estar atentos a defender la institucionalidad es clave, ¿no? Bien, bueno, nosotros teníamos el otro tema, señora Carolina, sobre este proyecto que ha anunciado el ministro de Justicia. ¿Se debería penalizar a los menores de 18 años, en este caso desde los 16 años, según lo que se ha anunciado, a su modo de ver? Bueno, la Defensoría del Pueblo desde mucho tiempo atrás viene siendo absolutamente clara en que no se puede rebajar la responsabilidad penal como delito de las personas
que no, o sea, menores de edad. O sea, definitivamente de 18 para arriba hay una responsabilidad penal como persona adulta. Pero ojo, hay un punto bien importante a tener en cuenta, que además no se puede retroceder en lo que es materia de protección de derechos, y más aún en materia de protección de derechos de personas menores de edad, en principio el interés superior del niño porque están en proceso de formación. Pero eso no quiere decir en absoluto que no tengan responsabilidad penal. Los adolescentes mayores de 14 años tienen una responsabilidad penal, y por eso se habla de adolescentes infractores de la ley penal, pero obviamente a través de un sistema penal juvenil especializado distinto por su propia naturaleza y por estar en carácter de formación, y porque también hay un deber del Estado de ver qué fue lo que pasó, qué acciones se tomaron o no se tomaron como Estado para que estos menores de edad realmente estén en esta situación. Entonces, por estándares internacionales, por la Convención de Derechos del Niño, por lo establecido en nuestras propias normas, no se puede retroceder y mucho menos afectar en ningún caso, y mucho más cuando se trata de personas menores de edad, que no tienen el mismo modo de pensar del adulto, que tienen que buscar una buena influencia y ejemplos apropiados, y que hay un sistema que debe ser utilizado siempre en el marco del respeto de sus derechos, pero a la vez también de medidas socioeducativas, ¿no? De acuerdo. Y señora Carolina, nosotros queremos saber si esto de alguna manera es una propuesta que ataca el problema de fondo en cuestión de inseguridad ciudadana. Pero le pido que después de la pausa sigamos conversando sobre esto. Vamos a escuchar a nuestros anunciantes ahora. Contigo, BCP. Estamos en Encendidos, están escuchando ustedes una entrevista con la señora Carolina Garcés, que es representante de la Defensoría del Pueblo. Se ha presentado se va a presentar, se ha anunciado en todo caso desde el Ministerio de Justicia la posibilidad de un proyecto de ley que sancione, penalice los delitos cometidos por menores desde los 16 años. Y la señora Carolina Garcés nos decía que eso vulnera los derechos de los menores, el cambio que se haría a partir de este proyecto de ley. Y le preguntábamos si en todo caso es pertinente esta medida, cuándo es que sería efectiva según lo que transita, cuál es el proceso cuando se presenta desde el Ejecutivo un proyecto como este. Señora Garcés. Bueno, en realidad creo que la primera pregunta, más que el tema de la parte ya procedimental, a mí lo que me interesa es lo que comentaba justo hace un rato, de si esta realmente es una medida efectiva, es eficaz, ¿no? Honestamente preocupa que desde el propio Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que además es el que tiene la rectoría en esos temas, se esté planteando una propuesta absolutamente populista y absolutamente contraria precisamente a los derechos humanos, ¿no? Y de personas menores de edad. Hay un principio que es el interés superior del niño, que estamos obligados por la Convención de Derechos del Niño y por la legislación interna nacional a proteger. Hay otro principio que es el de no regresar, no retroceder en lo ya avanzado. Y ojo, me mencionaba si tan eficaz era esto. Estábamos insistiendo, yo reitero, que hay una responsabilidad de los adolescentes mayores de 14 años, pero que tiene que ser distinta y especializada y atendiendo a la propia situación de personas en formación, y además a preguntarse qué es lo que está haciendo el Estado. ¿Realmente el Estado ha estado haciendo las cosas bien como para evitar y prevenir que estas situaciones se estén presentando? Ahora, en el marco de seguridad ciudadana, perdón que termino rapidito, hay que fortalecer la seguridad ciudadana con acciones integrales de todo el Estado, con las instituciones involucradas, acciones preventivas. Eso realmente se está dando. El crimen organizado, la delincuencia común e inclusive la violencia familiar y violencia contra las mujeres, que se produce en el marco de una situación de seguridad ciudadana, va mucho más allá de lo que se está planteando, ¿no? En realidad Justamente, esto no tiene ni pies ni cabeza. Le preguntaba lo del proceso porque de alguna manera estos son decisiones del Ejecutivo que toman bastante tiempo, pero que sí hacen bulla. Comienza de alguna forma a discutirse el tema, pero realmente no es algo que se pueda aplicar inmediatamente. Y mientras tanto tenemos estos centros de rehabilitación a donde deben ir los menores que cometen algún tipo de delito.
que además es la última ratio, o sea, el último fin es internar las personas menores de edad, porque lo primero que se tiene que buscar son medidas socioeducativas que sin duda no impliquen un internamiento, al igual que en todos los temas que tienen que ver con delitos y tema penal. Sin embargo, en el caso de personas menores de edad, con mayor razón, han comenzado a darse varias normas ya de un tiempo atrás. Entre ellas también ya no está el tema de internamiento de personas menores de edad en el Poder Judicial, ahora está en el Ministerio de Justicia, pues con mayor razón se tiene que ver que se cumplan estas medidas de excepción, pero que no se deje de lado obviamente la responsabilidad, porque los menores de edad son sujetos de derechos y por tanto también tienen obligaciones que cumplir y hay que formarlos. Más Ahora, allá de la indignación sobre este tema, ¿qué es lo que usted cree que está tratando de hacer el ministro de Justicia? Ha dicho que es una medida absolutamente populista, pero ¿para qué presentarla ahora? ¿Cuál es su lectura? Yo no quiero entrar a una lectura política, yo lo que quiero entrar es como Defensoría del Pueblo en la necesidad de llamar la atención de que esto no realmente no tiene ningún sentido y que está generando responsabilidad del propio Estado como garante de los derechos de todas las personas, y en especial de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero plantear, porque cualquier tipo de política pública, iniciativa legislativa que se dé, tiene que tener un enfoque de derechos humanos y de niñez y en beneficio de la ciudadanía. Y esta medida no va a solucionar el problema de seguridad ciudadana de ninguna manera. Entonces hay que tomar las cosas con seriedad, ¿no? Ataca directamente el derecho del niño y el adolescente. Pero por supuesto, y va contra los estándares internacionales y reitero, nos genera responsabilidad como Estado peruano, y eso un funcionario y una funcionaria, y más aún desde el Ministerio de Justicia y el gobierno, tienen que tener muy claro. Bien, y quería tocar otro tema con usted también, ya que estamos conversando, esto de un cambio de nombre del Ministerio de la Mujer a Ministerio de la Familia. Quiero saber qué piensa Defensoría del Pueblo sobre esta posibilidad que ya ha sido aceptada en la Comisión de Descentralización del Congreso. Sí, esto realmente también es terrible, va contra la propia razón de ser, que es el Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la Mujer fue creado hace 26 años y fue creado porque había una exigencia, insisto, en la responsabilidad internacional de que exista un ente rector específicamente vinculado a garantizar los derechos de las mujeres y entre ellos también, obviamente, el derecho a la no violencia. Y es clarísimo porque dicen que lo quieren poner ahora como Ministerio de la Familia, y la pregunta del millón es ¿cómo pueden decir que se trata de un cuento este tema de las mujeres que dejan de lado a la familia? ¿Es un cuento acaso que la violencia familiar se produce sobre todo contra las mujeres en un 86%? Es un cuento, casos como las desapariciones que terminan en feminicidio, muchas de ellas, los feminicidios que se cometen son contra hombres o contra mujeres, son contra mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Eso puede ser un cuento, como también los graves casos que vemos de violación sexual, donde también son las mujeres las principales víctimas. Entonces, ¿qué hago yo? Y es más, ojo, donde precisamente es en el marco de la familia donde muchas veces son los agresores los que están allí. Entonces, eso no es ningún cuento, y poner el tema del ministerio como Ministerio de la Familia hace retroceder nuevamente, y hay un principio de no retroceder lo ya avanzado, ¿no? Y generar responsabilidad a nivel internacional por parte del Estado peruano y también aquí en el país. Desnaturaliza el rol que tiene el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, tan así y tan preocupante en este retroceso de derechos que se viene viendo ahora, que este año el Comité de Naciones Unidas encargado, ojo, de ver el cumplimiento que tiene la obligación de hacer el Estado peruano de cumplir con la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, recomendó expresamente al Perú, y subrayo, que garantice la integridad del Ministerio de la Mujer, tanto en su nombre como en su mandato. Entonces, si nosotros vemos las cifras de lo que ahora está pasando, vemos que por estereotipos todavía se sigue considerando a las mujeres bajo el control de los hombres, todavía seguimos teniendo en los hechos situaciones de discriminación, y este tema de cambiar el nombre es invisibilizar una realidad y una tolerancia social que todavía persiste y que no podemos dejar de tener en cuenta, ¿no? Ahora, rápidamente, en el proceso se está viendo esto desde el Congreso, pero solamente es el Ejecutivo quien puede cambiar de nombre a un ministerio. ¿Por qué es que se está dando entonces en el Congreso esta discusión?
Planteas un muy buen tema y que tiene que ver con este tema que hablamos del inicio de la institucionalidad democrática. Hay que defender la institucionalidad y una de las bases de eso es obviamente la división de funciones, la división de poderes. En la ley orgánica del Poder Ejecutivo, claro, si el gobierno, no, el Ejecutivo es el encargado de ver todo el tema de los ministerios, no puede ser posible que sea el Congreso el que se encargue de ver la creación, modificación, disolución o fusión de ministerios. Por eso es que la ley orgánica dice expresamente que esto se tiene que realizar por iniciativa legislativa del Poder Ejecutivo. Y aquí el Poder Ejecutivo fue muy dejado de lado y el Congreso es quien está planteando esto, lo cual es absolutamente ilegal. Entonces, absolutamente ilegal. Así es. Absolutamente ilegal. Con eso nos quedamos. No puede ser que esto se esté dando y hay que respetar esa posición. Ojo, hay opinión en contra de la presidencia del Consejo de Ministros y obviamente del propio Ministerio de la Mujer. Pero yo me quedo con el tema sustantivo. Acá hay un tema de derechos humanos que hay que respetar y aquí seguimos vigilantes para que esto se deje de avanzar, ¿no? Queda claro. Señora Carolina, muchísimas gracias por estar con nosotros en Encendidos.